Bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de Escuela de Fracasos, el espacio en donde la Universidad Valle Dorado les mostrará cómo aprender de los errores. Sí, justo así, de esos momentos donde no todo salió como hubiésemos esperado, pero que nos enseñan lecciones muy valiosas. Hoy nos acompaña Jesús Villalobos, fundador de Utopía, alguien que cree firmemente en que las juventudes, la niñez, deben de tener espacios en nuestro país, pero que además ha hecho un trabajo muy importante enfrentando justamente esos fracasos, serios obstáculos. Jesús, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por tu tiempo, ¿no? Y vamos a empezar con algo que por supuesto es necesario para quienes todavía no te conocen o ya te conocen y quieren saber más sobre ti. ¿Nos puedes platicar o decir un poco de tu experiencia y por supuesto también un poco de qué es Utopía? Bueno, primero muchas gracias por el espacio, muchas gracias Jorge. Tienen que saber que Jorge es un muy buen amigo mío, nos conocemos desde hace mucho tiempo y la verdad es que para mí es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Saludos a todas y todas, la verdad es que estoy encantado de estar aquí en este primer programa. Bueno, yo soy Jesús Villalobos, soy licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Administración y Responsabilidad Social por la Universidad ORT y especialista también en Ética. Y bueno, pues desde hace más de 11 años tenemos un proyecto de intervención que atiende a niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de violencia y de pobreza extrema en el municipio de Chimalhuacán, que fue el lugar en donde iniciamos. Pero bueno, hoy tenemos ya también intervención en Jalapa y trabajamos con aliados en Centroamérica principalmente. Nuestro programa de intervención lo que incluye es educación comunitaria, deportes para el desarrollo y habilidades psicosociales, porque estamos completamente convencidos de que las comunidades que viven en esta condición necesitan oportunidades de desarrollo para que entonces puedan generar sus mismas condiciones para que puedan salir de ese estado, ¿no? Hemos apostado por eso desde hace 11 años y bueno, pues ahorita tenemos resultados y tenemos procesos en donde se han visto involucradas las niñas, niños y adolescentes con los que trabajamos, pues bastante interesantes y que nos llenan de buena energía y buena intención, pues, para poder seguirlo haciendo. Pues gracias Jesús, gracias por compartirnos un poco de lo que has hecho, de lo que haces actualmente. Y ahora, justo como decía al inicio de la transmisión, el tenor de esta grabación es la siguiente. Aquí nos gustaría iniciar, como creemos que las historias también deben contarse, sí, desde atrás. Es decir, hoy día Utopía está cumpliendo más de 11 años, sí, y es algo que está probado, que está por supuesto circulado y que además genera beneficios a comunidades de menores y por supuesto también de adolescentes. Pero aquí viene la pregunta obligada. ¿Cuántos fracasos has tenido para llegar a estos más de 11 años de Utopía? Y así nos gustaría que nos hables de los tres fracasos, los tres problemas más grandes que has enfrentado desde que inició Utopía. Bueno, primero, qué complejo es que yo pueda enumerar tres momentos difíciles, porque para poder avanzar en una organización social, pues los que han participado en ellas o los que encabezan esfuerzos como me ha tocado a mí, pues saben perfectamente que es muy complejo, pero bueno, pues primero yo creo que tendría que empezar diciendo que Utopía en estos 11 años, pues estábamos trabajando enfrente de un tiradero de basura, para que más o menos conozcan el contexto. Trabajamos con una comunidad de hijos e hijas de pepenadores, enfrente de un tiradero, abajo de un árbol. Lo único que teníamos como infraestructura, unas mesas en donde los profesores podían atender y dar sus clases. La gente que practicaba en aquel momento taekwondo pues no tenía más que un piso de tierra más o menos parejo. Hoy en día tenemos pues un centro comunitario de 3 pisos, tenemos salones, tenemos infraestructura en un gimnasio, en el mismo centro comunitario. Tenemos también participación
del Fondo Mundial para la Niñez, con los cuales de verdad hemos hecho una inercia muy positiva. Tenemos financiamiento de la FIFA Foundation, de organizaciones tan importantes como Laureus. Es decir, en este tiempo hemos podido avanzar y tratar de impulsar a otras organizaciones. Tan es así que también tenemos incidencia a nivel político con el sistema de protección de niñas y adolescentes. Somos parte de comisiones y hemos ganado premios internacionales. Y si nosotros contamos la historia de esa manera, pues diríamos que todo está muy padre, que nos ha ido muy bien. Cuando la gente lo ve y nos ve y sabe que somos nosotros, se admira y siempre nos felicita. Pero qué bueno que hay programas como este, para que podamos decirle a la gente que eso no es tan sencillo. O sea, que para que podamos tener esos resultados necesariamente tenemos no solamente que picar piedra, sino resistir, ¿no? Te puedo contar, así como que incluso por temporalidades, haciendo una línea de tiempo, cuando nosotros empezamos, recuerdo yo venía de dar clase, pero bueno, o sea, siempre hemos tenido intención de ayudar a la comunidad. Yo siempre había tenido eso en la mente, pero bueno, pues me había visto inmerso en la necesidad económica de trabajar para poder solventar gastos, y entonces de repente se dio la posibilidad de construir otro espacio, pero teníamos nosotros que dejar de dar clase, tener un salario fijo y entonces empezar a emprender, ¿no? Y entonces así lo hicimos. Lo resolvimos como familia, primero a lo interno, y entonces después empezamos a trabajar. Teníamos algo de recurso ahorrado, teníamos un montón de gente que estaba a nuestro alrededor, que además decía que en cuanto nosotros nos constituyéramos como organización social, entonces íbamos a participar con ellos y ellas y otras fundaciones. Entonces teníamos así como que un camino ya andado y además garantizado para poder pues tener buenos resultados. El problema fue que las cosas no se dieron así, ¿no? De pronto se empezó a acabar el dinero, y todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales y sus fracasos, en la gran mayoría de las veces, tiene que ver con los problemas de financiamiento. Y entonces al inicio, pues no teníamos ya nada. Yo ya había vendido todo lo que podía vender de mi propiedad para poder apostar a la idea que estábamos impulsando. Ya no tenía nada. Y entonces de pronto nos dicen en Indesol, que era así como que todavía en aquel momento daba financiamiento a organizaciones sociales, que posiblemente podíamos tener acceso a un financiamiento. Y entonces sucede que primero nos dicen que posiblemente, nos emocionamos y de pronto nos dicen casi todos calificaron de manera perfecta, entonces tu organización está en espera. Recuerdo claramente que era Enrique Peña Nieto el que tenía que ampliar el presupuesto, y entonces pues todos sufrimos porque ya no tenía yo nada de dinero. Había contratado a algunas personas para empezar a echar a andar la idea, ya no tenía cómo pagarles, no tenía cómo solventar los gastos también de mi casa, y pues resulta que pasaron unos días y de pronto nos llaman por teléfono y nos dicen, bueno, pues siempre sí, les vamos a dar financiamiento, porque entonces se amplió un poco el dinero para los programas sociales. Y bueno, fue lo primero, así como que en ese momento yo pensé, bueno, pues es que si no es algo para lo que estamos destinados, pues entonces no va a ser, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo teníamos muy poco recurso, pero ese poco recurso lo hacíamos rendir, un peso valía 10, ¿no? O sea, tratábamos de que fuera algo que siempre nos hizo resistir. Es que cuando nosotros llegábamos a comunidad, es una comunidad, pues como se los comentaba, que viven en condiciones de pobreza extrema, los únicos que no nos dejaron nunca, o sea, ese es el asunto, los únicos que no nos dejaron nunca y que siempre confiaron, fueron las niñas y los niños con los que trabajábamos. O sea, ellos llegaban abajo del árbol todos los días para que nosotros trabajáramos con ellos. Nunca pusieron ningún tipo de pretextos. Los que ponían muchos pretextos eran los papás, porque siempre decían, ¿y entonces qué dinero nos van a dar? ¿Qué cosas nos van a dar para que les mandemos a nuestros hijos e hijas? Y entonces los niños y las niñas siempre estuvieron ahí esperándonos. Entonces era la fortaleza que nosotros podíamos tener, la ilusión que podíamos tener. Ese fue el primer momento. Y te digo que todo tiene que ver incluso con cuestiones económicas.
En el segundo momento, recuerdo que teníamos una oficina muy pequeña que nos había prestado un amigo, y entonces después decidimos, ya con un poco más de recursos y de financiamiento, dijimos, pues vamos a ampliar nuestra intervención. Decidimos rentarnos oficinas más grandes, también empezamos a invertir en infraestructura en la comunidad, y resultó que no funcionó. Y nuevamente el tema económico empezó a jugar un papel, y de pronto ya teníamos recursos destinados para la organización, pero no llegaban a tiempo, y entonces la gente que trabajaba para nosotros, pues entonces tenía de repente que resistir. Recuerdo mucho que dijimos, bueno, pues hay que hacer cosas para que podamos tener financiamiento y generarlo nosotros también, y resulta que pues entonces empezamos a comprar libretas, lápices, cacahuates para que pudieran entonces vender también la gente de la comunidad, para que pudiéramos ayudarles, ayudarnos. Y resulta que de repente le dábamos cacahuates, por ejemplo, a la mamá de uno de los niños para que fuera a vender, se quedara con una parte y nosotros tuviéramos algo de dinero, y lo que teníamos como resultado después es que ya ni mandaba al niño porque pues, se quedaba con el dinero, porque era necesario también para ella. Entonces ya no solamente la deuda era a lo interno, sino también entonces a los compañeros, profesores, profesoras, pues se les debía parte de su salario. Tuvieron que resistir en esa condición hasta que entonces empezamos a tener mejores cosas. Y creo que el tercer momento, y que pues ha jugado un papel no solamente para mí, creo que es algo de lo cual se va a hablar a nivel histórico y esperemos que no vuelva a pasar, pues tiene que ver con la pandemia. O sea, nosotros habíamos avanzado, ya teníamos vínculo con organizaciones importantes y teníamos así como que ya cosas pactadas, y de pronto pues nos dicen que teníamos que encerrarnos. Y entonces, de verdad, siempre decimos que en ninguno de los escenarios decíamos que nos íbamos a encerrar más de una semana. O sea, nunca pensamos que fuera pues un mes, porque eso ya iba a ser catastrófico para el mundo. Pues bueno, o sea, esa historia no se las va a contar, pero cada quien puede decir qué fue lo que le tocó. Y entonces en Utopía pues, trabajamos con esta población. De pronto la población tampoco ya quería nuestra intervención, porque además era grabada, ¿no? Teníamos que grabar los contenidos para entonces después llevárselos a una sala de cómputo, porque por supuesto que ellos y ellas no tienen computadoras en sus casas, ¿no? No solamente eso, el problema es que estaban encerrados en su comunidad y no tenían ni siquiera para comer. Y entonces nuestra intervención se tuvo que adaptar para otras cosas. Tenemos como filosofía que los niños y las niñas siempre tienen que luchar por lo que nosotros les damos. No es porque nosotros se los regalemos, sino que ellos se lo ganan y eso lo tienen que entender. Esa es la filosofía de Utopía. Que si tienen un uniforme, si van a un torneo, si es que ganan una beca universitaria, no fue porque Utopía se las haya regalado, sino porque ellos y ellas trabajaron para obtenerlo. Eso lo aprendimos en comunidades indígenas y eso lo llevamos a la práctica. El problema es que en pandemia la comunidad no tenía para comer, y entonces tuvimos que cambiar esa historia y tuvimos que, de los recursos que teníamos para poder contratar profesores y para poder comprar material de papelería, uniformes y demás, todo lo tuvimos que convertir en despensas, ¿no? Porque los niños y las niñas sí están interesados, sí quieren cambiar su historia, pero primero tenían que comer. Y entonces lo que hicimos fue eso. Y cada vez más financiamientos se cayeron, ¿no? Y entonces nos tuvimos que convertir en vendedores de todo lo que se pudiera para poder solventar los gastos. Conozco a muchos compañeros, compañeras de otras organizaciones que tuvieron que cerrar la cortina y decir, ya no puedo más. Nosotros afortunadamente no lo hicimos, pero sí nos costó mucho trabajo. No solamente es el hecho de que tu compañero de trabajo tenga problemas en su casa porque no tiene la posibilidad de llevar pues lo suficiente para que su familia coma, o sea, sino también a lo interno de tu propia familia, y es siempre estar pensando que en algún momento van a salir las cosas porque para eso lo apostaste, ¿no? Entonces creo que si pudiera enumerar los tres momentos, esos son los más complicados, y te digo, tiene que ver con recursos. En organización social, desafortunadamente es así.
Claro, por supuesto, esto que nos compartes en lo que tiene que ver con recursos, pero también tengo la impresión de que además de todo ese avatar que depende de los recursos, de un financiamiento, de alguien que te ayuda para que puedas seguir esta organización, hay un recurso que está dentro, que tiene que ver con el esfuerzo y la tenacidad que alguien debe tener. Si nos pudieses compartir hoy día, ¿qué herramienta lograste encontrar y a su vez compartir con tu equipo para que lograran resistir? ¿Cuál sería esa? La herramienta personal que ustedes tuvieron que librar para resistir esto. Mira, cuando nosotros empezamos, yo había participado de manera constante como activista, tratando siempre de contribuir al desarrollo de comunidades principalmente indígenas y en la universidad y siempre impulsando ideas para que todos y todas tengan mejores condiciones de vida. Esa fue la idea inicial, pero no estaba para nada relacionada con una asociación civil, es decir, constituirte legalmente y entonces tener un contador y entonces tener gente con perfil administrativo para que pudiera solventar cosas y demás. Entonces, primero, lo que tuve que hacer de manera muy personal fue cambiarme el chip y no quedarme solamente con la idea que había tenido durante mucho tiempo, que era ir en contra del sistema nada más como tal, ¿no? O sea, siempre protestar y protestar, sino que ahora tenía que ocupar algunas herramientas que te proporciona el sistema para poder entonces cuestionarlo. Nos constituimos legalmente y empecé a ver que mi formación académica había quedado completamente corta para lo que yo quería hacer. Empezamos con una idea muy elemental de educación, deportes y primero era cultura, porque pues, pensamos que es lo que tienen que tener todos los niños y las niñas. Hoy lo hemos profesionalizado, pero para llegar a ese momento de profesionalización, lo primero, siempre como en toda la vida, no es ver hacia el exterior, sino ver lo interno. Y entonces empezamos a ver una necesidad de profesionalizarnos primero nosotros y entonces después generarlo en el programa. Yo tuve la necesidad de estudiar una maestría, la maestría en Administración y Responsabilidad Social, porque teníamos nosotros que saber cómo aplicar a las convocatorias, cómo ofrecer el programa de atención, cómo convencer a los financiadores para que pudiéramos tener resultados positivos en las cosas. Y pasó algo que definitivamente cambió mi chip, ¿no? Porque yo siempre decía, bueno, pues es que tenemos que tener un departamento de procuración de fondos, tenemos que tener un departamento que genere los programas y que pueda entonces después aplicarlos. Y lo que entendí es que cuando una organización se fortalece a nivel interno, cuando nosotros entendemos de manera clara el programa y hacia dónde va, nos convencemos de la idea y eso lo ven los financiadores. O sea, si lo profesionalizamos a nivel interno, ni siquiera tendríamos la necesidad de postular, aunque sí lo hacemos y de todos modos pues es una práctica común, pero tienes mucho camino andado cuando lo profesionalizas. Entonces, lo primero fue solucionar todos los problemas que teníamos pues nosotros para que entonces lo pudiéramos aplicar después al programa. Y visto así, Jesús, ¿cuál sería en lo personal, cuando estabas en esos momentos más complejos, cuando solo era tú, tu voz y un espacio que te estaba lleno de problemáticas para sobrevivir, logró llevarte a eso? Si pensáramos en una voz, haciendo una analogía como la de Pepe Grillo, ¿qué te decía esa voz? No claudiques, o sea, la demás gente decía, ya dedícate a otra cosa. No solamente las necesidades que tenía, te digo, a lo interno de la familia, sino también el mismo ambiente, el contexto. Veías a gente que ya estaba encaminado con sus esfuerzos y entonces tenía mejores resultados económicos y no solamente económicos, sino eso le permitía también a su familia pues tener otras experiencias de vida.
Pero sí, mi voz interna me decía, es que no puedes claudicar, no te puedes dar el lujo de claudicar cuando además apostaste una buena parte de tu vida en eso. Yo estoy convencido de que podemos ofrecerle cosas a la gente de estas comunidades, y eso fue lo que me ayudó a no claudicar. O sea, y eso es lo que todavía hoy, después de más de 11 años, pues nos mantiene en la misma condición. Hace tiempo, 5 o 6 años, es más, ni siquiera 5 o 6 años, cuando cumplimos el noveno año, es decir, después de salir de la pandemia, platiqué con el equipo de trabajo y les dije, si no pasa esto, cerramos la cortina y nos vamos. No pasó y tampoco cerramos la cortina. Hoy sí puedo decir, estamos más lejos de eso que de cumplir el objetivo. Estamos cada vez más cerca, y la verdad es que eso solamente es porque esa voz, esa idea me hizo llevarlo hasta ahorita donde estamos. Claro, por supuesto, hay un motor interno que te lleva a que busques salir del problema. Si pensáramos ahora en un tema que tiene que ver con ¿qué le dirías tú a una persona que está ahorita iniciando un proyecto, que está iniciando una asociación, y que tú pudieses ocupar tu experiencia en todos esos problemas? ¿Qué le dirías a esa persona que hoy está viviendo eso? No, bueno, lo primero que le diría es que se tiene que profesionalizar. O sea, que las ideas no solamente pueden surgir de tu cabeza hacia el mundo, sino ha habido un montón de gente en el mundo que también ha pensado sobre los problemas y las cosas que tú estás tratando de resolver. Necesariamente tienes que ocupar esas experiencias para entonces después tal vez generar la tuya, ¿no? Pero necesariamente tiene que estar acompañada tu práctica con cuestiones teóricas. Es decir, también te tienes que meter a estudiar. Pero desde hace mucho tiempo he comprado completamente la idea que a los investigadores les hace falta más calle, pero también a la calle le hace falta más investigación. Entonces tiene que estar completamente alineada una cosa con la otra. Eso te va a dar la posibilidad de tener no solamente claridad en el planteamiento que tú tienes, sino también te va a permitir errar menos que como si estuvieras experimentando sin saber nada. Entonces la recomendación es que antes de impulsar algo, te dediques primero a ver qué otras experiencias fueron exitosas para que tú cometas la menor cantidad de errores posibles. Y algo fundamental también es que veas de dónde, o sea, digo, en el caso mío, de manera particular, no vengo de una familia de gente rica o que me pudiera financiar los proyectos. Entonces, necesariamente tienes que entender que para poder implementar algo, tienes que estar preparado también económicamente para poderlo solventar. De repente tenemos un error, y eso seguramente ustedes lo ven más que nosotros dentro de la sociedad civil. Pues de repente tenemos necesidad de generar más dinero, ponemos un puesto de quesadillas, un puesto de tacos y demás, y resulta que esos negocios duran muy poco tiempo, porque lo haces para que generes dinero inmediatamente, y cuando no lo haces, entonces te acabaste tu patrimonio rápido y ya no obtuviste, y lejos de eso tienes pérdidas. Entonces, necesariamente también tienes que hacer un análisis financiero de esto. Entonces, esas son las recomendaciones que puedes hacer. Claro, por supuesto. Hace algún tiempo escuché una frase que me hizo mucho sentido, que además de una frase es una pregunta que parece simple, pero que seguramente significa todo. Alguien me dijo, ¿el pensamiento cambia las condiciones materiales o las condiciones materiales cambian el pensamiento? ¿Tú qué pensarías de eso? ¿Cuál sería la respuesta que hoy día, después de estos más de 11 años, te haría más sentido? Mira, yo creo que es
después de haber analizado todo lo que hemos tenido con el paso del tiempo, creo que cuando tienes cuestiones económicas resueltas, entonces te permite tener una claridad de pensamiento mayor, ¿no? O sea, eso es lo que yo considero. Te permite también tener la posibilidad de enfocar tus esfuerzos a cosas que piensas que son importantes. Y bueno, pues ahí hay un tema filosófico completamente, ¿no? O sea, desde la antigüedad, pues entonces la gente que tenía la posibilidad de tener su condición económica resuelta se dedicaba a filosofar, ¿no? En la antigüedad, los que tenían la posibilidad de pensar eran los que tenían tiempo. Los que tenían tiempo era porque tenían sobreproducto. Los demás tenían que trabajar, tenían que salir a cazar, tenían que buscar el alimento día con día. Entonces, a la respuesta es una respuesta antigua, filosófica, pero que también es actual. Si no resuelves una cosa, es más complicado lo otro. Pero si ya está resuelto, porque entonces te digo, ya lo preparaste de tal manera que estás encaminado a enfocarte solamente en tu esfuerzo, me parece que tienes cosas dadas. Claro, claro. Y eso, y siguiendo esa línea, ¿no? Pensando en esa misma línea que nos lleva a poder, ¿no? Seguir adelante en un tema como el que tú llevas, ¿qué le dirías a un niño respecto a esa pregunta, que sería lo primero que debería de hacer para poder salir adelante de esas condiciones adversas, donde hoy día Utopía trabaja, hace programas de intervención, vive en el día a día y conoce esas condiciones materiales? Bajo esa línea, ¿qué le dirías a un niño? Pues mira, también en Utopía tenemos una filosofía. De repente llega gente de distintas clases sociales a la comunidad. De repente llega gente de todo el mundo. O sea, estos niños y estas niñas han tenido la posibilidad que, aunque sea una comunidad que todavía no tiene código postal, o sea, no existe para el país, pues ha tenido la posibilidad de recibir a gente de todas las razas, de todos los colores, de todos los continentes. Entonces cada vez tiene más la posibilidad de conocer por las experiencias de los otros un poco más del mundo. Y regularmente cuando llega gente que ha sido económicamente favorecida, pues al principio nos causaba extrañeza que llegan y le dicen a los niños: tú puedes, campeón, tú puedes salir de esta condición y demás. Y lo que nosotros veíamos en ese sentido, y siempre lo hemos visto, son palabras huecas. O sea, son cosas que no tienen ningún sentido, no tienen significado, porque tal vez para el que las está diciendo son importantes, pero para el otro no lo entiende, ¿no? Entonces, lo que hemos nosotros practicado es que no solamente se tienen que decir, sino los niños y las niñas lo tienen que vivir, ¿no? Trabajamos deportes para el desarrollo. Por ejemplo, tenemos práctica en lucha olímpica. Un niño que pues, toda la vida ha vivido en una comunidad donde no existe ningún tipo de servicio, ¿no? Que viven en condiciones de pobreza extrema, que entrenan en la tierra. Ahora te digo, ya tenemos un gimnasio, entonces más o menos ya en condiciones favorables, en el espacio de nosotros, pero todo lo demás está igual. Y de repente ese niño tiene la posibilidad de competir, de ganar, ¿no? Y entonces después sigue ganando y sigue ganando y sigue ganando hasta llegar al nacional. O sea, nosotros hemos tenido chicos y chicas que han llegado al nacional de lucha olímpica. Y pues imagínate, entonces nosotros ya no tuvimos que decir nada. Ellos se dieron cuenta que podían ser exitosos, que podían salir de ese contexto en el que están, pero gracias a su trabajo. Entonces, lo que nosotros les decimos a ellos tiene que ver con el actuar, con el que ellos se siembren, ellos mismos se pongan en su mente que si trabajan pueden hacerlo, porque lo han hecho en otro momento. Por supuesto que este niño y esta niña, bueno, o sea, son muchas personas, pero este caso que te digo, en su cabeza, pues siempre había tenido muchos fracasos. De hecho, no muchos. Lo único que tenía en su cabeza eran fracasos. Estar en un lugar con esas condiciones, no tener para comer, salir académicamente mal, pues nunca tener éxito en nada, estar destinado a repetir los patrones de su familia. Y de pronto se ve en un lugar donde solamente pocas personas pueden estar,
en donde ya no solamente representa su comunidad, sino representa su estado, ¿no? Y entonces les dan su uniforme, ya no solamente representando a Utopía, sino también ahora representando al Estado de México. Eso es lo que nosotros queremos hacer, eso es lo que yo les diría. O sea, no, en este tipo de situaciones yo siempre pienso que pues hay muchas organizaciones que se dedican a dar talleres, ¿no? Y yo digo que por lo menos en Utopía no lo hacemos. No lo hacemos porque el perfil de esta gente a la que queremos llegar, no se le tienen que decir cosas, se le tienen que enseñar a tener experiencias para que ellos puedan entenderse, vivirse, explicarse de manera diferente. Entonces eso. Es decir, lo resumiríamos en: primero cambia sus condiciones materiales para que puedas cambiar su pensamiento. Creo que eso es lo más adecuado. Qué valioso, porque justamente esa reflexión es la que seguramente en muchas de las mentes pasa, ¿no? ¿Qué debo hacer primero para salir de un avatar? ¿Qué es lo primero que debo tomar yo para poder salir de una condición adversa? No solo en la cuestión económica, no solo en las condiciones sociales. Cuando estás en el peor momento, en lo que conocemos como un momento oscuro, y que tu mente, tu voz interna dice: tengo que lograr salir. Ahí está. Hace tiempo, fíjate, nos decía alguien que a un niño o a un joven, para poder enseñarle algo, lo primero que tendrías que decirle es: en cuanto estés en un mal momento, ponte tus zapatos y sal a la calle. Lo primero que tienes que hacer es moverte. Y esto, ahora que te escucho, me hace un sentido más particular, porque justamente tiene que ver con: primero, ve cómo está todo allá afuera, y eso te va a ayudar a salir adelante. Esta valiosa experiencia que tú nos estás compartiendo nos hace entender justamente esa forma en que las cosas se mueven en el día a día. Y de ahí me gustaría, para ir un poco cerrando, si tú pudieses en este momento y tuvieses solamente un minuto para decirle a un niño que el momento más oscuro de su vida puede cambiar, ¿qué le dirías? Le diría a él, y trataría de convencer también a la gente que lo rodea, que necesariamente tiene que estudiar. Que la gente que vive en esta condición, sin estudios, tiene menos probabilidades de salir de esa condición. Entonces yo trataría por todos los medios de convencerlo de que tiene que estudiar. Él, su familia, tal vez va a decir: bueno, pues es que primero comemos, primero tal cosa, ¿no? Sí, pero van a seguir siendo lo mismo. Entonces yo trataría por todos los medios de que estudiar. De que estudiar, claro. Hace un rato, mientras platicábamos previo a la grabación, me contabas un dato interesante. ¿Nos podrías compartir un poco, o de manera general, este estudio que se hizo por allá en África? Sí. Respecto a ese tema. Sí, o sea, es que es un estudio que toma datos principalmente de África, pero no solamente de África, o sea, son de países que tienen un alto grado de analfabetismo todavía en la actualidad. O sea, recordemos pues que los objetivos de desarrollo primero del milenio decían que era educación para todos. En México casi lo tenemos, ahora es educación de calidad, pero ahora el objetivo de desarrollo sostenible, que es educación de calidad, pero en la primera era porque no había educación para todos. En México ya casi lo cumplimos, por eso salimos un poco de esa estadística, un poco. En África todavía no. Entonces, lo que ellos encontraron es que solamente estudiando hasta la secundaria, o sea, en esos países, y eso también se puede aplicar para México y para muchos, pero es más claro allá, solamente saliendo de la secundaria tienes el 50% de probabilidades menos de mantenerte pobre que si no estudias. Es así de contundente, o sea, solamente estudiando hasta la secundaria. Y tiene muchas explicaciones, no solamente porque la pobreza, no solamente recordemos que la tenemos que ver en términos económicos, la pobreza también es cultural, ¿no? Entonces, ocupando esta visión holística, esta parte de la pobreza multidimensional, podríamos decir que si un muchacho entonces se prepara hasta inicios de terminando la secundaria, tiene 50% de probabilidades menos de mantenerse pobre que como estaba. Entonces, pues eso nos hace pensar
que los gobiernos, que la gente se dedica a eso, tendría que esforzarse por implementar mejores programas de educación. Qué dato, ¿no? Porque justamente hace ver esa dimensión o esa parte de la dimensión de cómo un niño puede mejorar sus condiciones por el estudio, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, cámbiale las condiciones materiales para que cambie su pensamiento. Así es. Oye, Jesús, pues qué valioso ha sido esta sesión, esta primera emisión. Queremos volver a agradecerte que tú seas quien esté inaugurando este espacio llamado Escuela de Fracasos, donde justamente estamos buscando esas experiencias que no se ven en lo cotidiano, ¿no? Normalmente las historias se cuentan al revés. Sí. Todo el mundo habla del éxito, de lo que se obtiene, de lo que se tiene y cuál es el futuro. Pero el camino o la brecha de los fracasos, los errores, los problemas que se llevan para poder tener ese resultado, muy pocas veces se ven. Muchas gracias por compartirnos este día esta valiosa experiencia. Queremos agradecerles a todas y todos ustedes. Estaremos, por supuesto, volviendo a tener otras sesiones con otros temas que seguramente son de interés para las personas que quieren conocer más de lo que hace Utopía. Y también recordarles que Escuela de Fracasos es justamente eso. Una de las frases emblemáticas que tendrá Escuela de Fracasos es: las curvas no son un obstáculo, son solamente una guía. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todas y todos ustedes. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Jesús. Saludos.